¿Qué pasa, Linuxeros? Sean bienvenidos a un nuevo video del canal ¿Qué pasa, Linux? Mi nombre es Ramiro Pastrano y me da demasiado gusto estar nuevamente acá con ustedes. En esta ocasión vamos a abundar o vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. A mí me parece un tanto fascinante, se puede decir, que vendría siendo el mundo de las variables en JavaScript. Y pues bueno, si tú eres nuevo en el mundo de la programación, o bien si pues eres una persona que ya tiene algunos conocimientos o ya tienes alguna expertise y pues quieres afianzar o fortalecer tus conocimientos, pues este es el mejor lugar o es un lugar adecuado para ti para afianzar o aprender un poco más acerca del tema de las variables. Dentro o bueno, en el entorno de el tema de las variables en JavaScript, tenemos algo muy interesante. Tenemos algunas preguntas bastante interesantes por acá y pues bueno, vamos a ahondar sobre ellas. El primer punto sobre todo es qué son las variables y en efecto esto implicaría cómo se declaran estas variables. Básicamente la declaración es cómo vas haciendo la asignación o el nombramiento de esas variables dentro del código. Todos los lenguajes de programación cuentan con variables y un tipo de declaración. En cada lenguaje de programación se declaran diferente las variables y pues obviamente la forma de llamarlas precisamente implicaría que tú pues, aprendas parte de ese lenguaje. ¿Qué tipos de variables existen? Sería el segundo tema o el segundo punto a abordar. ¿Qué tipo de variables existen y cuándo las podemos utilizar? Hablando del lenguaje de JavaScript, pues hay tres tipos diferentes de variables que en un momento más los vamos a utilizar y en ocasiones se suele tornar un poco difícil saber cuándo y en qué momento utilizarlas o qué tipo de variable es la que más nos conviene según el lugar en el cual estemos trabajando dentro de nuestro código. El siguiente punto es qué tipos de datos existen. Y bien, esto, lo que son los tipos de datos, básicamente es tal cual, como el nombre lo indica. ¿Qué tipos de datos? En un momento más vamos a abundar sobre ello. Podemos asignar ya sea un número, una fecha, etcétera. Y pues bueno, en JavaScript y en la mayoría de los lenguajes de programación existen diferentes, entonces vamos a ver los tipos de datos que existen en JavaScript. Y pues bueno, el otro tema, el cuarto tema sería dónde se almacenan estas variables o las variables. Bien, en JavaScript, bueno, este video que que estás viendo en este momento te va a servir si tú estás utilizando JavaScript del lado del frontend con un poco de, pues si tiene, no me gustaría llamarlo como back, pero bueno, detrás de la lógica también del frontend. Y también te va a servir si estás trabajando en el backend con Node.js o algún servidor que dependa del mismo Node, como Express, que lo utiliza, bueno, Express vendría siendo una librería para montar un servidor, pero como vendría siendo Nest o Nudes, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver el primer tema. Las variables. ¿Qué es una variable tal cual? Las variables, pues bueno, lo digo entre comillas, son contenedores que almacenan valores en un espacio de memoria del programa según el entorno de ejecución. ¿Sí? Estos entornos de ejecución pueden variar. Por ejemplo, en JavaScript las variables se almacenan en la memoria del programa, como lo dice acá. Pero en cuestión de una ubicación, la ubicación exacta, si tú quieres hablar de ello, pues puede variar dependiendo, por ejemplo, si estamos en un navegador web, que es donde se ejecuta mayormente JavaScript, de hecho es la ubicación nativa de ejecución de JavaScript, pues bueno, ahí las variables se almacenan en la memoria del navegador específicamente. ¿Ok? Y hay dos conceptos muy interesantes que hay que conocer. Se pueden almacenar tanto en el heap o se pueden almacenar dentro del stack. ¿Ok? ¿Qué son estos dos conceptos? Bueno, básicamente, esto que vamos a hablar aquí es un tecnicismo, un poco de teoría que se toca en ocasiones en materias de la facultad como estructura de datos. Y pues bueno, heap básicamente o comúnmente llamado en español como el montón o digamos así la memoria de largo plazo. Bien, esta se utiliza básicamente para almacenar objetos y variables con un periodo de vida más largo. Aquí estamos hablando de quizás variables que vas a utilizar en todo tu entorno de desarrollo, sobre todo en el backend, por ejemplo, variables del entorno como las variables de environment. O por ejemplo, también si hablamos del stack, que comúnmente son llamadas pilas,
de datos o pilas de variables, o las pilas tal cual de memoria. Bueno, estas, creo que la forma correcta de llamarlo son pilas de memoria. Entonces, bueno, esta se utiliza para almacenar básicamente variables locales y referencias a funciones. Esto quiere decir que el periodo de vida sería más corto y se van a estar liberando. El proceso, bueno, JavaScript tal cual lo hace de forma automática, va liberando la memoria al momento de que cierta función termine o de que el proceso en el cual se está ejecutando esa variable termina de ejecutarse. Bien, ok. ¿Qué tipos de variables hay en JavaScript y cómo las podemos declarar? Tal cual, nosotros tenemos tres tipos de variables: la variable var, la variable let y la variable cons. Primero hablaremos de la variable var, que vendría siendo la variable nativa u la variable original, que de forma tradicional es la más utilizada, o bueno, era la forma de declarar variables más utilizada. Se sigue utilizando, pero pues bueno, en JavaScript era la forma tradicional para declararlas. Y pues bueno, esta existió muchísimo antes del let y cons. Esto existió desde la creación de JavaScript creo que el año 95. La segunda variable es la variable de tipo, o bueno, la variable let, de tipo let, la cual es una variable con un ámbito de bloque. Esto significa que se limita a vivir solamente dentro de un bloque existente. Y esto comenzó a introducirse desde ECMAScript. ¿Ok? En un momento vamos a hablar acerca de lo que son los ámbitos de bloque. Y pues bueno, lo que es la variable cons, tal cual básicamente la variable cons es muy similar a la variable let, pero con una diferencia. La variable cons contendría, o bueno, almacenaría dentro de sí un valor constante no modificable. Entre comillas diré no modificable porque en un momento más veremos algunos ejemplos en los cuales nosotros podemos estar introduciendo pues algunos valores diferentes dentro del cons. Pero pues bueno, es una variable también de ámbito de bloque y esta también pues obviamente se limita a vivir dentro del bloque existente. También fue introducida después de lo que fue la creación de ECMAScript 6. Y pues bueno, vamos a ver por acá. Tenemos otro concepto por aquí, como cuándo y qué tipo de variable debemos de utilizar. ¿Ok? Aquí entran algunas diferencias de dónde y por qué utilizar algunas de ellas. Por ejemplo, la variable de tipo var vendría siendo, pues bueno, una variable de ámbito. Y yo lo voy a llamar así, no quiere decir que así se llame, pero te lo voy a poner fácil de esta forma para intentarme explicar un poco mejor. Sería un ámbito variable tal cual y su ámbito es la función que lo contiene, pero esa no está limitada a ser una variable de bloque, o sea, tú la puedes utilizar en cualquier forma, desde el inicio de del desarrollo, desde el inicio de tu código, o la puedes utilizar dentro o inicializar o declarar dentro de funciones, incluso dentro de instrucciones como un if, como un for o como un while, etc. Pero pues bueno, y hay que tener en cuenta, no debe ser considerada como ámbito de bloque. Ok, esta no tiene una limitancia. Acá tengo dos notas un tanto interesantes, las cuales te recomiendo tener en cuenta. El tema acá con las variables var es que si no están dentro de ninguna función se convierten o pasarían a ser como que serían variables globales. Y una variable global, en este caso, por ejemplo, serían variables que declaramos. Generalmente esto se utiliza como una de las buenas prácticas. Tú declaras variables al inicio de tu código como variables globales y esto serían variables que tú puedes estar utilizando dentro de otras funciones o clases, métodos, etcétera. Y pues bueno, tú la estarías mandando a llamar o reasignando el valor dependiendo del lugar en donde estés. Y pues bueno, hay que tener en cuenta aquí, como la segunda nota, que al usar var puede ocasionar algunos resultados inesperados y esto suele ocurrir, por ejemplo, como no es una variable que limite incluso la declaración de la misma, tú la puedes declarar varias veces, como puedes ver acá en el ejemplo. Digo, no es como que esto te lo limite, pero como puedes ver, tú puedes declarar la variable varias veces y estar reasignando
esa misma variable o ese mismo índice de variable cambiando su valor. Por lo tanto, si tú esperas recibir o buscar un valor que antiguamente ya tenías almacenado dentro de esa variable, puede ser que no sea el valor que tú requerías en ese momento y eso puede ocasionar bastantes problemas. No es recomendable que la utilices para validaciones como un if, porque pues bueno, estaríamos hablando de que alguien más puede modificar ese valor al declararlo en otra parte, o incluso nosotros al quizás olvidarlo lo podríamos digamos así, declarar en otra parte y cambiar precisamente ese valor y romper de cierta forma la funcionalidad de nuestro código. Bien, let. La variable let, al ser precisamente una variable de ámbito de bloque, pues puede ser declarada dentro o fuera de un bloque. Un bloque vendría siendo, por ejemplo, la función que puedes ver tú por aquí. Este podría ser un bloque o incluso todo esto que está dentro del cuadro pudiera ser un bloque. La diferencia de acá es que si tú declaraste let acá al principio, al momento de estar aquí lo puedes declarar, pero esta segunda declaración ya te la limita y te comenta el mismo código, o es más, al momento de querer levantar tu proyecto o compilar, o incluso si estás dentro de JavaScript, pues va a marcar dentro del navegador, perdón, va a marcarte un error debido a que estás intentando redeclarar una variable ya existente. Esto está muy padre y bueno, ECMAScript 6 lo metió debido a que existía precisamente esa falta o esa necesidad, nació una necesidad de declarar un tipo de variable, la cual no nos ocasiona estos problemas de que puedas declarar varias veces un mismo tipo de variable y que esto altere en teoría o bueno, en efecto la lógica de tu programa o desarrollo. Bien, comúnmente es utilizada dentro de funciones y también la puedes utilizar dentro de instrucciones como un if o incluso dentro de bucles como un for. Bien, aquí hay dos notas que hay que tener en cuenta. Una vez declarada, pues no puede declararse nuevamente, que es parte de lo que te comento, y la otra es que solo es válida dentro del bloque. O sea, tú puedes declarar valores aquí y no declararla por fuera de este bloque general, y al momento de quererla llamar por acá, pues también te marcaría un error. En un momento más nos vamos a dar cuenta de todas estas diferencias. Bien, el tercer tipo de variable vendría siendo la variable const, que es básicamente igual a la variable let o muy similar a la variable let, puesto que también funciona como una variable tipo de ámbito de bloque y pues bueno, esta puede ser de igual forma declarada dentro o fuera de un bloque, pero la diferencia es que el valor declarado dentro de sí misma es constante. Esto quiere decir que si tú declaras SomeText al principio, una vez la busques al final del proyecto y va a seguir teniendo SomeText. Esto nos da las ventajas, como les comento, para utilizarlas como variables globales. Como comentamos acá, valor no mutable ideal para variables globales. Esto quiere decir que tú puedes declarar una variable const al principio de tu código y estarla reutilizando bastantes veces. Y esto generalmente, por ejemplo, en el backend suele utilizarse para declarar quizás alguna configuración de quizás incluso un JSON o probablemente también la configuración de conexión hacia un tipo de petición por medio de HTTP, etcétera. Entonces es bastante utilizada y nos va a facilitar demasiado el trabajo dentro del desarrollo. Del lado del front también puedes definir variables const, incluso pueden ser variables que puedan almacenar un objeto, que en un momento más vamos a hablar del objeto, que vendría siendo un tipo de dato. Entonces ahí almacenar ciertas propiedades, las cuales tú sabes que solo, o bueno, que ese objeto no va a ser redeclarado después y que puedes acceder precisamente a las variables de ese objeto. Aquí te va una nota. Hay que tener en claro que no las podemos usar dentro de un bucle porque también nos va a marcar un error y podemos romper nuestro código. O sea que no lo intentes usar dentro de un bucle. Bien. Ahora, hemos estado utilizando un poco el contexto de ámbito de bloque. Y pues, ¿qué sería un ámbito de bloque? Pues básicamente sería un bloque o se definiría un bloque, por ejemplo, como un segmento dentro de las llaves que tenemos por acá o también pueden ser instrucciones o condiciones o por ejemplo bucles que nos estarían limitando el trabajo dentro solo de ese bucle o de ese bloque. Entonces creo que
Solo para aclararlo, digámoslo así, eso vendría siendo un ámbito de bloque. Bien, ahora vamos a ver algo llamado los tipos de datos. Bien, JavaScript admite diferentes tipos de datos y pues bueno, si tú estás desarrollando en JavaScript y quizás vienes de algún otro lenguaje, te podrás dar cuenta o habrás notado que JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Sin embargo, aún así, cuenta con algunos tipos de datos para nosotros poder tener buenas prácticas y comenzar a hacer un tipado quizás no tan fuerte como el de algunos como TypeScript, que pues bueno, es una parte también funcional dentro de JavaScript en algunos frameworks, o que trabaja a la vez con JavaScript en algunos frameworks. De hecho, el nombre TypeScript proviene de JavaScript tipado o scripts tipados. Entonces, también podrás venir quizás de Python, donde el tipado es casi nativo o muy nativo. Y pues bueno, de C#, donde también tienes que pues bueno, mantener cierto tipado de datos. Bueno, en JavaScript no existe eso, pero a veces se llega a convertir en un problema. Si tú eres nuevo en el desarrollo, quizás tú digas, está muy padre porque tú puedes declarar un string y comenzar a trabajar sobre él, o incluso hacer un parseo entre int, float o incluso string que sea numérico, que tenga números, caracteres numéricos dentro de esa cadena de string, convertirla a lo que son números, pero al no tipar en ocasiones nos suele dar datos porque tú puedes estar esperando obtener un número y te estamos mandando otro tipo de dato. Bien, entonces para ello es necesario conocer los tipos de datos e intentar mantener buenas prácticas dentro de esta declaración de variables con sus tipos de datos. ¿Ok? Bueno, los diferentes tipos de datos de JavaScript son estos que estamos viendo por acá. Y pues bueno, ¿qué es un number? Por ejemplo, es un tipo de dato numérico que es básicamente utilizado para representar valores numéricos. Esto puede ser enteros o decimales, y la forma de llamarlo o de declararlo en nuestra variable o de asignarlo como ese tipo de datos sería con number, tal cual con mayúscula. Y el segundo tipo de dato sería el string, que es básicamente utilizado para representar pues las cadenas de texto o incluso textos largos o secuencias de caracteres como palabras o frases. También al momento de declararlo es necesario invocarlo a través de un string con la S mayúscula. El segundo tipo de dato, que este es uno de los más utilizados y sobre todo para condiciones o para la lógica, lo vas a utilizar bastante. Este es un tipo de dato utilizado para representar valores, ya sea de verdad o falso, un true o false. Y la forma de llamarlo o invocarlo sería con boolean, que sería como una forma rápida de asignarlo, que incluso tú puedes no declararlo así. Y ahorita en un momento más veremos cómo obtener el tipo de dato. Bien, el otro tipo de dato, y este es un poquito más complejo, pues es una estructura multivalor. Esto quiere decir que pues bueno, tiene diferentes valores dentro de sí. Vendría siendo el array. El array es utilizado para almacenar múltiples valores, los cuales pueden ser accedidos a través de índices. Y si estás un poco perdido acerca de lo que sería un índice, pues bueno, básicamente un índice sería el apuntador o el direccionador para saber en qué parte de esa estructura vas a buscar lo que tú requieres. Bien, esto lo vamos a ver igual dentro más adelante en un ejemplo. Ahora, ¿qué vendría siendo un object? Pues bueno, un tipo de dato object básicamente es muy similar a un array, a diferencia de que esto no es una lista. Un array se puede interpretar como una lista, o en Python como se puede conocer como una dupla, etcétera, otras formas. Pues bueno, acá en JavaScript el array vendría siendo un tipo de lista, y el objeto no sería una lista, sino que sería básicamente una estructura de datos que almacenaría propiedades y también tiene la funcionalidad de almacenar métodos. Bien, ¿qué es una propiedad? Una propiedad vendrían siendo asignaciones de valores. Por ejemplo, yo puedo tener un objeto que una propiedad sea el name o nombre, y dentro de esa propiedad tener el valor de mi nombre completo. Un método sería una función interna dentro de ese objeto, que esto es un tema que ya hemos tocado en otros videos, pero quizás también más adelante veamos todo un video acerca de funciones y métodos para la diferencia. Para entender un poco más la diferencia, ya hay un video por allá en el canal, pero vamos a hacer otro video
para explicarlo un poco mejor. Y pues bueno, la forma de llamarlo e invocarlo sería object. El otro tipo de dato, otro tipo de los datos para asignar dentro de las variables vendría siendo undefined. Básicamente es para representar la falta de un valor no definido. ¿Ok? Undefined lo utilizaríamos o lo asignaríamos con tal cual en minúsculas undefined. Null, en este caso, de JavaScript, es utilizado para representar la ausencia, a diferencia de undefined, la ausencia intencional de cualquier objeto o valor. Por ejemplo, en ocasiones tú puedes obtener un resultado undefined, pero eso no lo estás generando tú, a diferencia de null, que ese tú lo puedes generar tú. Undefined no siempre lo vas a generar tú. ¿Ok? Bueno, básicamente sería la ausencia de un valor intencional o sí, la ausencia intencional de cualquier objeto o valor. Bien, y lo asignaríamos con un null. Ahora, ¿qué vendría a ser el symbol o el symbol? Este no es muy conocido o la mayoría de los desarrolladores no lo utilizamos tanto y de hecho me uno a este generalismo, y esto es porque tiene algunas desventajas, pero bueno, symbol básicamente es utilizado para crear identificadores. Básicamente es un tipo de dato que nos permite crear un identificador único para las propiedades de los objetos. O sea, tú puedes definir una propiedad con symbol e incrustarla dentro de un objeto. Pero esto tiene algunas desventajas y por ello a la vez añado por acá las notas. Número 1. La primera nota es que es unicidad y eso está padre porque puedes aprovecharlo ya que defines cada símbolo como único. Pero la desventaja es que no es enumerable. O bueno, puede ser desventaja o no, dependería del uso o el caso de uso que tú quieras utilizar, que tú estés trabajando, perdón. Pero bueno, por el defecto tal cual no tiene una propiedad para definir a través de índices. Entonces no es funcional o tal cual no es, digamos así, visible cuando nosotros estamos trabajando con iteraciones, ni tampoco con objetos como, bueno, como con métodos nativos o array functions, por ejemplo, como el object keys o como, digamos así, que quisiéramos hacer un array.keymap, por ejemplo, tampoco lo pudiéramos utilizar de esa manera. Básicamente también existen desde ECMAScript 2020, y solo es como una nota, existen también símbolos globales y estos sí son bastante utilizados dentro de los frameworks. Estoy hablando de frameworks como React, Vue y algunos otros, o también dentro de Node.js como bueno, perdón, solo diré del frontend porque no quiero regarla por acá en lo que estoy explicando, pero pues bueno, como por ejemplo Symbol Iterator, que pues bueno, proporcionan estos símbolos globales comportamientos específicos al utilizarse dentro de objetos. Vale, tomaré un poco de agua. Y bien, ahora ya tenemos un poquito de teoría, la cual probablemente no es completamente entendible, puesto que no lo estamos viendo en la práctica o en el desarrollo. ¿Okay? De manera inicial, hay que intentar entenderlo con la teoría o mantener la teoría siempre presente, debido a que, pues bueno, queremos nosotros, básicamente, tener buenas prácticas al momento de asignar nuestras variables. Acá yo tengo mi playground, que ahorita estoy utilizando Playhouse. Ya lo vimos también en un video que puedes encontrar en el canal, en el cual instalamos Playhouse en Fedora, que esto es básicamente una aplicación Linux. De hecho, creo que es una aplicación nativa, una PWA dentro de Linux, pero bueno. Tal cual yo tengo un código por acá solo para ver un poquito más grande aquí la consola, que es básicamente lo que tengo acá, ya que aquí está muy pequeño y para que lo puedas apreciar de mejor manera. Entonces, bueno, por acá vamos a ver, de hecho lo voy a hacer un poco más grande, esto por aquí. Le damos a IT, que lo tengo asignado con console list. Vamos a tomar este IT. Y vamos a ver el CSS.
id console list y le vamos a dar un font size de 1.5 rem. Para hacerlo un poco más grande, bueno, lo vamos a poner de 2 rem, solo para visualizar un poco más grande lo que tenemos dentro de nuestra consola. Bien, vamos a borrar esto por acá. Y pues bien, tú esto también lo puedes hacer directamente dentro de tu navegador. Puedes venirte por acá en tu navegador, darle F12 y así tal cual tendrías una consola y pudieras comenzar a declarar, por ejemplo, variables, darle un valor y después imprimir esos valores. ¿Okay? Pero en este punto lo vamos a hacer desde el playground, ya que sería un poco más visible y además más cómodo. Bien, ahora recordemos cómo definimos variables. Vamos a ver primero lo que es la variable var. Y la variable var dijimos que es una variable, la primera variable existente dentro de lo que es JavaScript. Y pues bueno, tal cual la variable var nosotros la podemos generar o bueno, la podemos declarar y asignar de diferentes formas o asignarle diferentes tipos de datos. Bien, vamos a ver por acá. Yo puedo asignar una variable var, la cual se va a llamar x, solo por dar un ejemplo, y darle un valor, por ejemplo, un número 10. Podemos nosotros poner el punto y coma o no. En JavaScript este tema del punto y coma es opcional. Habrá ocasiones en las cuales nos veremos en la obligación de utilizarlo, pero generalmente no es obligatorio, puesto que JavaScript es un lenguaje interpretado, entonces el intérprete detecta casi todo dentro de una línea, etcétera, al momento de ejecutar. Bien, ok, nosotros tenemos la variable var. Si nosotros hacemos esto, console log x, podemos ver que tenemos almacenado el valor 10 dentro de esa variable. Y nosotros, al tener esa variable, podemos precisamente reasignarla cuantas veces nosotros queramos. Por ejemplo, darle un 25 y se va a alterar. Ya no nos va a imprimir un 10, puesto que más abajo hemos reasignado el valor de la variable. Bien, declaración y reasignación no es lo mismo, ¿ok? Porque en una declaración tú mandas a crear una variable del tipo var y le asignamos un valor. La reasignación no vuelve a crear una variable, sino que solamente le reasigna un valor a esta variable ya existente. ¿Qué pasaría entonces si yo quisiera, en este caso, venir a generar nuevamente la variable x y darle precisamente ese valor? Vamos a suponer que nosotros queremos hacer esto. En la variable var, debido a que esta no es limitativa, la puedes declarar las veces que tú quieras alrededor de todo tu código. ¿Cuál es el problema de ello? Es que si tú estás esperando por acá en una función y solo vamos a hacer esto de aquí, if x es igual a true, entonces vamos a hacer algo por acá. Vamos a poner console.log y le vamos a decir que aquí tenemos true y cerramos nuestra variable. Ok, en este caso, por ejemplo, dentro del bloque, pues nunca nos va a dar un valor. Vamos a suponer que yo estoy definiendo por acá que en esta primera instancia estoy diciendo que la variable sería true, pues por acá nunca vamos a ver nada, puesto que creo que tenemos por aquí un error. Perdón, me quedé con la parte de Python. Hay que meterlo dentro de los paréntesis, ¿ok? Yo nunca voy a poder imprimir ese true, puesto que yo no estoy buscando nunca ese true, porque no existe ese tipo de variable. ¿Cómo podemos saber qué tipo de variable tenemos? Nosotros vamos a poner por acá un console.log, y hay una función nativa dentro de JavaScript que si nosotros le damos typeof, que es una palabra reservada del lenguaje, nos va a dar el tipo de dato que contiene nuestra variable. Como puedes ver aquí, debajo de true, la variable nos está diciendo que es un booleano.
Vamos a ver por acá. Si yo lo pongo en esta otra parte de aquí, nos va a decir que el valor es numérico. Vamos a imprimir de igual forma nuestra variable después de cada asignación para que nosotros veamos que precisamente el valor corresponde a así. Este es un booleano y el valor es true. Este es un number y el valor, creo que este iría antes, acá. Este iría antes y pues bueno, el valor que tenemos asignado por ahí. Booleano con su valor true, number es igual a 25. De hecho, nos pudiéramos omitir esto de aquí y asignar básicamente esto. Vamos a borrar este console y este console. Y acá le vamos a añadir un más. Y vamos a asignar esto por aquí. Y vamos a darle un espacio y más X. Bien, de esta forma podemos ir viendo el tipo de dato que es cada cual. Tenemos un valor boolean true, el cual nos da un boolean que nos da un valor true y number que nos da un valor 25. Entonces, si yo quisiera por acá ponerle el true nuevamente, entonces ya nos imprime el true dentro del if. ¿Ok? Si nosotros nunca realmente podemos ver este valor por ahí, vamos a suponer que yo le estoy diciendo que esto fuera un texto, entonces pues nunca voy a obtener esta parte aquí. Es por ello que hay que tener un poco de cuidado en la reasignación de las variables, bueno, en la redeclaración de las variables, debido a este tipo, pues no lo quiero llamar bug o a esta falta de limitación dentro de del tipo de variable var. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo por acá tengo declarada una función, vamos a decir función prueba. A esta función le vamos a asignar incluso nuevamente una declaración. Vamos a ver por acá que le estamos diciendo que var x es igual a true. Debido a que estamos haciendo esto, básicamente estamos hablando de que aquí tenemos otra variable var funcionando dentro de este bloque, que no altera a estas otras variables, pero en ocasiones esto es engañoso. También, ok, vamos a ver por aquí y vamos a imprimir la variable dentro de más, solo para hacerlo ahí. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos marca esto. Vamos a mandar a llamar esta función. Tú puedes declarar una función y mandarla a llamar después incluso al final de tu código. Y como puedes ver, estamos corriendo primero. Incluso esto lo pudiéramos mandar a llamar antes para no confundirlos en cuestión de resultados. Vamos a ver. En primera instancia, nosotros estamos definiendo como la variable var true y estamos imprimiendo este de acá que nos está dando el valor de true. ¿Ok? En este caso igual aquí nos imprime true. Vamos a suponer que acá le cambiamos a false. ¿Ok? Correcto. Pero ahora estamos trabajando sobre la misma variable. Aunque yo lo esté declarando dentro de la función, no me está respetando la limitancia dentro de esa función. Esta es otra de las desventajas de nuestra ejecución. Por ejemplo, si yo viniera a ejecutar esto para que me aparezca después, yo le estoy cambiando completamente el valor a false al final de toda mi declaración. ¿Correcto? Entonces, si yo por acá le dijera texto aquí cuantas veces quiera, igual nunca va a cambiar ese valor. Y si incluso vamos a decir que aquí le llamara true en mi tiempo de ejecución, y aquí le pusiera el número 25, estamos viendo 25 el true inside if, y si hago esto de aquí, al momento de mandar a llamar esa función, pues en este caso, vamos a ver por acá en la función, nos manda a renombrar, bueno, aquí nos está alterando un poco el resultado. En este caso está renombrando esa variable interna como false, tal cual nos lo respeta,
pero aquí nos está dando un true. Hay que tener cuidado porque en ocasiones nos puede alterar esos resultados, como en este caso sí funcionó. Habrá casos en los que esto no funcione. Ahora, vamos a ver la diferencia con la variable let. Suponiendo que yo voy a definir mi variable let por aquí, mi variable let también por acá, y podremos ver que de manera inicial nosotros no podemos generar esas variables. De hecho, vamos a decir por acá. Aquí no nos da ningún problema, pero una vez yo ponga el let aquí, fuera de este ámbito de bloque, este ámbito de bloque funciona no separado, pero sí un poco aislado de mi ámbito de bloque global. Entonces, al momento de yo declarar aquí let, esta otra ya me marca esa limitancia. Como hemos declarado una variable tipo let, ya me está marcando que no podemos nuevamente crear otra variable llamada x debido a que ya existe. Si yo le cambio el nombre aquí, no me genera ningún problema. Pero si la vuelvo a asignar, ya no me lo permite. Incluso si quisiera hacer un let, tampoco me lo va a permitir. Y nos marca que hemos declarado una variable x dos veces. O sea, estamos cometiendo una redundancia de variables. Esta pues obviamente es una ventaja, porque tú puedes declarar ciertas variables en un bloque global o incluso en un bloque interno y esto no generarte problemas. Si yo quisiera aquí nuevamente aplicar el let, aquí me vuelve a marcar el x como un error debido a que pues ya tenemos declarada esa variable. Lo mismo pasaría con el var, ya no nos va a dejar porque ya tenemos esa variable ahí asignada. Si hiciera este var por acá, hacemos esto de aquí, vamos a borrar esto de acá, veríamos que ahora nos va a alterar ciertos resultados. Número 1. Vemos que var x es igual a false, que es esta que tenemos por acá, que se está corriendo hasta este punto de aquí. Y let x 25, que está aquí. Ahora, vamos a ver por aquí, al nosotros hacer true, pues en este caso no nos está leyendo lo que nosotros estamos poniendo aquí como true, porque esto está funcionando dentro de ese bloque. ¿Ok? Si tuviéramos nuestra variable de manera global, vamos a decir que esto también lo estamos comentando, esto nos va a marcar un error, porque en mi forma global no tenemos esa variable declarada, a diferencia de que si hubiéramos hecho var x igual a 1. ¿Correcto? Y al momento de darle ese true, acá tampoco altera este otro de aquí. Bien, si damos ese true por acá, ahora sí, ya entra a esta condición. Bien, ahora vamos a ver qué pasa con la función const. Const también lo puedes declarar dentro y fuera de un bloque, ¿sí? Lo podemos declarar por aquí, dentro y fuera de un bloque, sin que esto nos genere un problema. La diferencia es que al momento de yo querer por acá definir nuevamente o reasignar nuestra variable 25, número 1 me va a decir que no se puede, no se puede, nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque hemos asignado una variable con una propiedad de solo lectura única. O sea, una vez asignado, no lo podemos nosotros volver a declarar ni a reasignar. Es por ello que al momento de nosotros poner true por acá, ya sería inalterable o inmutable. Esto es completamente ideal para utilizar en las variables globales o para utilizar como una variable global. Ahora, las variables, así tal cual, hay un tema un tanto interesante acerca de los ámbitos, que era parte de lo que veíamos según el bloque o el ámbito de bloque en el cual lo estemos corriendo. Aparte de ello, hay también
concepto, el cual es un concepto un tanto interesante, el cual se llama hoisting. Ese no lo puse por acá en la presentación, se me escapó, pero es necesario tocarlo un poco. ¿Qué es el hoisting? Esto quiere decir que básicamente es un concepto que eleva básicamente las declaraciones de las variables. ¿Cómo lo podemos entender un poco? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, por acá vamos a ver un ejemplo aquí. Suponiendo que yo tengo la variable, perdón, la función console.log y le vamos a decir hoisted var. Con este método o concepto, básicamente, nosotros podemos ver, me lo está marcando como, bueno, me lo está marcando como error, pero yo por acá puedo decir la variable hoisted var. Y aunque yo no haya declarado la variable antes de llamarla, esto interpreta directamente que, como está acá abajo hosteada, pues puede ser llamada y utilizada, porque la va a encontrar dentro de ese código. ¿Ok? Hay algunos lenguajes de programación que si tú no declaras la variable antes, no la puedes mandar a llamar o utilizar. El punto es que si asignamos un valor, por ejemplo, aquí pusiéramos hola, aquí nos pone el hola y al momento de nosotros llamarlo por debajo, no nos va a dar ese valor, puesto que al momento de imprimirlo aún no estaba asignado. La variable existe, pero aún no conozco el valor. Imprimí primero, pero como no conozco el valor, no lo puedo mandar a llamar. Y si pusiéramos por acá esa misma consola, entonces veríamos que ahora sí nos imprime el valor asignado a esa variable. Aquí sí nosotros necesitamos tener un poco de cuidado, ya que el hecho de saber que en algún punto vas a tener esa variable existente nos puede jugar en contra si no tenemos un valor asignado y nosotros esperamos quizás leer ese valor asignado en alguna parte de nuestro código. Bien, básicamente, o antes de concluir el tema de los tipos de variables, me gustaría concluir que aquí tú vas a elegir y decidir dónde y cómo utilizar cada tipo de variables. Particularmente suelo no utilizar var y utilizar bastante el const y en let dependiendo de lo que yo necesite. Sobre todo el const lo utilizo para objetos en el cual voy a definir propiedades y el let lo utilizo para asignaciones generales, ¿vale? También el const lo utilizo para variables globales y el let pues también al momento de tenerlo funcionando como listas pues también lo utilizo demasiado para utilizar las array functions, ya que pues con const no es muy legible. Ahora, ahí te va un dato. Si estamos hablando del backend, recordemos que todo esto se está hosteando dentro de la memoria. Entonces esto quiere decir que si en algún punto nosotros no tenemos un cuidado de la memoria, al momento de declarar una variable const y nosotros estamos almacenando y almacenando y almacenando datos, en algún punto podemos llegar a consumir bastantes recursos de nuestro servidor, hablando del backend o incluso también del frontend, suponiendo que aquí estamos metiendo bastantes datos sin una mutabilidad y que solo los tenemos ahí almacenados porque sí, estaríamos haciendo digamos un bug de la caché cuando en ocasiones PHP introdujo la caché. Al principio no era manejable al 100% puesto que se llenaba la caché y dompeaba todo tu servidor. Entonces no manejar también la cantidad de espacio de recurso de memoria que vas a utilizar nos puede generar bastantes problemas. Bien, ahora vamos a trabajar algo por acá llamado, tenemos por aquí, vamos a quitar estas funciones de aquí y vamos a dejar ese por allá y vamos a definir nuestra variable x. Bien, si nosotros definimos por aquí nuestra variable x, ya sabiendo estos conceptos, vamos a definirle un valor a esa variable, la cual sería por ejemplo, un string.
vamos a decir que tenemos el texto 1. Ya nosotros por defecto o en sí, creo que quita el printer, vamos a poner el printer por acá solamente. Tenemos nuestra variable por aquí, la cual es un tipo de dato texto. Pero, ¿qué otra forma tenemos para asignar los tipos de dato? Recordemos por acá que estábamos hablando de que podemos declarar tipos de datos con unas funciones, digamos así, nativas de JavaScript o métodos de JavaScript. Bueno, serían funciones que ya están dentro del lenguaje de la sintaxis sentencias de JavaScript. Por ejemplo, vamos a ver por acá que nosotros hiciéramos un string. ¿Para qué nos conviene hacer esto? Vamos a suponer por acá que tenemos un string. A grosso modo o a simple vista no nos genera ningún cambio. Pero ¿qué pasaría si yo hiciera esto? ¿Sí? Si te fijas, el tipo de dato sigue siendo string, aunque sea un número y aunque aquí lo esté importando tal cual como un número. Vamos a suponer que yo por acá tengo un let n y le vamos a poner que sea number y le vamos a decir que sea el número 25. De igual forma, seguimos teniendo un string. ¿Por qué? Porque nuestra variable x, la que estamos llamando aquí, yo le estoy definiendo que el valor va a ser string. Si nosotros no hiciéramos eso, vamos a suponer que tenemos eso y le damos el valor de n, veríamos que el valor sería numérico. Si yo vengo por acá y le digo string y le asigno n, entonces nos hace una conversión por acá. Esto está súper padre porque es un parseo automático dentro de las posibilidades y la funcionalidad de JavaScript. ¿Ok? Esto nos sirve para hacer un tipado, quizás no muy robusto, pero un tipado bastante efectivo. Y esto es porque si en ocasiones yo quisiera hacer un X, vamos a suponer que yo quisiera imprimir console.log X más 2. Bien, al momento de yo hacer eso, básicamente lo que está haciendo es concatenar X, que sería X, el 25, más el 2, como si estuviera poniendo un texto extra por acá. Bien, si yo no hubiera hecho eso, vamos a comentar por aquí, let, me va a marcar un error, porque no podemos nosotros, bueno, lo vamos a dejar por ahí así, y a esto le vamos a poner el number. Bien, en este caso me va a concatenar el número más el texto, ¿sí? Y si hiciera esto de acá, más 2, entonces ejecuta la función. ¿Ok? Para esto nos funcionaría el tipado o establecer ciertos tipos de número. Suponiendo que yo no quisiera hacer eso y le diera aquí string 2, que también es posible, volvería a hacer una concatenación de los dos números diferentes a string. Esto nos va a ayudar bastante porque en ocasiones te da errores, sobre todo en sumas, y nos marca errores porque nosotros queremos realizar multiplicaciones o sumas de datos que no tenemos. ¿Ok? Vamos a decir que yo hago esto, le doy a x el número 45 y n. Si yo quisiera venir a hacer acá la multiplicación de n por x, entonces haría esa multiplicación sin problema. Y si le diera el más, x igual lo hace sin ningún problema. ¿Cuál sería la diferencia? Que si yo pongo por acá false, entonces me va a marcar un error. Porque false no es un... Bueno, si false, automáticamente me lo va a tomar ese false como un 0. Bien. En este caso me estaba dando un error porque estaba mandando a llamar una variable la cual no tengo declarada. Recordemos que false se escribe en minúsculas. Bien, aquí en este caso me está diciendo que, vamos a ver, el tipo de dato es numérico, pero
el valor sería 0 porque me está convirtiendo ese false a 0. Si le doy true, entonces me estaría dando el 1 y el resultado acá sería pues de esa suma en numérico. ¿Sí? Volvemos por acá y veremos que nos da el mismo 25. True y false traducidos en numérico vendrían siendo 0 y 1 y hay que también tener cuidado por ahí con esto. Ahora vamos a ver por acá qué es lo que pasaría si yo utilizo, vamos a definir diferentes variables y le vamos a decir variable n para representar un null que vendría a ser un valor no asignado. Recordemos que por acá tenemos null utilizado para representar la ausencia intencional de cualquier objeto valor. Nosotros pudiéramos tener let n como null y posteriormente asignar, vamos a tomar esto por acá, vamos a darle aquí y posteriormente n sería igual a 2 y luego lo ponemos por aquí. Bien, en primer lugar, nosotros al momento de generar let n, como puedes ver, nos marca un error por aquí. N. Sí. Vamos a definir x como 25, n más x. N es igual a tal. Ok. Bien, ahora vamos a ver. Yo tengo el... Aquí le vamos a dar n aquí, n por acá, n aquí, n por acá y listo. Bien, correcto. Ahora, tenemos let n, el cual es null, o sea, no tiene un valor definido y nos marca un tipo de dato objeto. Aquí hay que identificar esto, aunque null, creo que eso, por ahí hay un debate de que es un bug inicial de JavaScript, que null lo detecta como un objeto, pero recordemos dentro de la misma definición que es utilizado para representar la ausencia intencional de cualquier objeto o valor, entonces puede ser tomado tal cual como un objeto. Entonces para mí tiene esa lógica, pero tal cual se le conoce o muchas personas defienden o debaten que es un bug de JavaScript. Pero ese objeto null, ese objeto vacío, básicamente vendría a poder ser asignado por el valor que tú le quieras poner. Bien, entonces si nosotros hacemos eso, tenemos aquí nuestro object null y después podemos venir a reasignar ese let null. Bien, vamos a ir haciendo también otras variables para ir viendo los diferentes tipos de variable. Tenemos null, string, bool. Vamos a ponerlos. Let s sería un string. Vamos a definir ese string como texto string. Definimos esa variable. Tenemos la variable nn. nn, la vamos a poner nn y la vamos a definir como numérico, que sería number. Y aunque yo lo pusiera así, me lo va a tomar como número. Vamos a ver si yo le pusiera type of nn y le damos n, me lo va a detectar como número. Ok, me hace ese parseo automático. Es bastante utilizable, bastante padre, porque vamos a suponer que yo quisiera poner por acá nn. Vamos a darle let nn igual a 25. Si yo no hiciera eso y por aquí pusiera el nn, como puedes ver, numérico 25, pero si ponemos las tres n's que nosotros ya tenemos declaradas, nos los va a detectar como string. Entonces, para nosotros poderlo realmente percibir como un number, tendríamos que hacer un parse int y ejecutar ese parse int, el cual incluso pudiera llegar a ser tomado como otro tipo de dato en ocasiones. Por ejemplo, aquí tenemos el numérico que es este 25, el objeto y el
null y el 25, el número 25 y el 25, ¿ok? Esta es otra forma de parsearlo, pero a veces pues esto pues no nos conviene tanto, ¿ok? En ocasiones. Bien, ahora vamos a dar let b para definir un booleano y le vamos a decir boolean y le vamos a poner, suponiendo que yo le doy por aquí false, bueno, lo vamos a dejar así y ya después hacemos los cambios o pruebas. Bien, esto lo vamos a dejar tal cual. Let nn, let, vamos a definir por acá array object, let a de un array y le vamos a definir array y nosotros pudiéramos también definir nuestro array así tal cual con nuestros datos internos. Esto vendría a ser un array, ¿vale? Ese array dentro de sí pudiera tener números o no, ¿ok? Y variable nn, ok, acá nos está marcando que no existe nn. Bien, ok. Y vamos a ver. El array también lo puedes definir como let ar, así, de esta forma, directamente, sin ningún problema. Y definir tus atributos, bueno, tu lista interna, tus ítems serían los ítems. Ok, let array y ahora let o para definir un object. Y vamos a definir un objeto, el cual va a tener una propiedad que se llame name y mi nombre. Ahora tenemos let o y tenemos el undefined, ya tenemos el null y el symbol. Vamos a poner por acá. Let to sería undefined. Este solo con declararlo así, funca. Y luego tenemos el let es simp, le vamos a poner simp y le vamos a dar symbol. Y este, lo que viene siendo el symbol, nos pide a nosotros cierta estructura, vamos a decirlo así, que en este caso pudieras tú poner una descripción, la cual sería opcional, dijimos por acá, o no. Ok, lo podemos dejar vacío o lo podemos poner opcional, lo vamos a dejar vacío de momento y después lo vamos a asignar. Bien, ya tenemos nuestras variables, tenemos el undefined, bla, y vamos a tomar esto por aquí. Vamos a ponerlo, borraríamos esto de acá y vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahora tenemos esto por aquí. Le vamos a poner primero la U para ver ese undefined que nos aparece. El undefined nos marca que es un tipo de dato undefined con el valor undefined porque no está definido. ¿Ok? Igual con el n para validar el null, el cual ya vimos que el null nos daba un objeto con pues obviamente el valor null porque no está definido. Si nosotros hiciéramos esto, nos da el 1, entonces todo este tipo de cosas puedes hacer o combinar. Hay que tener cuidado porque si cometemos ese error de asignarle un valor después al null, también se le va a aplicar. Tenemos el s, el cual nos va a dar esto, el nn para el numérico, que ya estaba ahí creo. Ahora la b del booleano, la a, la o del objeto y el simp del símbolo. Bien, ahora vamos a ver qué tenemos por aquí. Número 1, pues bueno, el undefined nos da un undefined y es de tipo de dato undefined. El null, pues sabemos que es un tipo de dato, que es un tipo, está el debate ahí con ese del book, es un objeto con un valor null. Luego tenemos el string, el cual pues nos da un texto, un string,
numérico que nos da un número, boolean que nos da un false, perdón, un object que nos da una lista de objetos que tenemos por acá, al cual nosotros le pudiéramos añadir otros objetos más, perdón, una lista, perdón, otros ítems más, un array que nos da una lista, acá la tenemos, y el objeto, el cual nos imprimiría un objeto, el cual pues nosotros no lo podemos ver, lo tendríamos que ver por acá en el object, en la consola, y bueno, luego tenemos el symbol. Ahora, symbol tal cual no lo podemos imprimir, ya que nosotros deberíamos de asignar un valor a leer, por lo tanto nos marca este error por aquí, y es aquí donde viene lo interesante. Aunque esto nos marque que es vamos a ver si solamente es por el type of. Si no, no es solo por eso. Bueno, el symbol tal cual nos pide incluso añadir una descripción. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos la propiedad name, pero esta la tendríamos que asignar dentro de otro valor. Entonces, let assign symbol, que sería igual, por ejemplo, a un objeto, el cual tendría dentro de sí el sim, tal cual, que sería así, y nosotros deberíamos de definir esas propiedades. Vamos a decir por aquí que nosotros le queremos poner nuestro nombre. Ahora, tenemos este objeto por acá, lo vamos a cerrar solamente, y aquí no, igual sigue sin leer los datos. Por eso es que les comento que quizás no están utilizados. Entonces, veamos por aquí esto, vamos por acá, y para nosotros poderlo leer, o básicamente poderlo asignar, tendríamos que hacer referencia a esta variable que está reteniendo nuestro symbol dentro de async symbol, ¿ok? Entonces, número 1, simp iría acá y async iría ahí. Y esto, de igual forma, lo pondríamos por acá. Y de todos modos, esto nos marcaría un error. Hasta async symbol es igual a async symbol. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Nos marca el error. Sigue estando el error. Symbol name. Tenemos el objeto del name. Async symbol. Simp. Simp, ahí lo tenemos, simp, async, simp. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá de error, quizás sea en este punto. Ok, la estoy liando por acá porque en este caso no iría así. Iría directamente así, tal cual. Y este sería tal cual. Bueno, no es cierto. Lo tenemos así, vamos a separarlo solo por seguir la convención. Bueno, así podemos dejar. Async symbol, el symbol lo tenemos symbol name, que sería este opcional o no. Async symbol sería igual a nuestro objeto, nuestro JSON, con la variable de simp y el valor a asignar, 2 puntos. Vamos a ver si por acá la estamos liando aquí. Async
async nf simp. Vamos a ver qué nos da de error por acá. SIMP. Creo que aquí el error lo tenemos por este detalle de aquí. Async symbol. Valor. Vamos a poner por acá como valor. Y bien, ahí ya lo estamos corriendo. Entonces aquí type of valor está. Y tenemos esto de aquí. Para que no nos dé un error. Y este lo volvemos a imprimir por acá, solo para ver el valor. Si es que no puedes sumarle a este, no le puedes sumar strings así tal cual. Bueno. Bien, ok. Si nosotros mandamos a imprimir el symbol tal cual, el tipo de symbol sería, pues lo marcaría como si fuera un string, porque estoy buscando dentro de esa propiedad que declaré en symbol, y pues nos daría el valor del symbol. Si yo le quitara esa parte de simp, tal cual, nos va a aparecer que pues nuestro valor vendría siendo un objeto. Es básicamente tú generas un objeto y le asignas esas propiedades. Bien, aunque aquí aparezca engañosamente que pues bueno, algunos de ellos dan como objeto, nosotros pues bueno, podemos trabajar con ellos, hacer un tipo de parseo a través del mismo tipado y hacer nuestras asignaciones. Ok, ahora vamos a dejarlo hasta aquí, solo con esta explicación de, pues bueno, los tipos de datos y cómo utilizarlos, pero me gustaría, antes que cualquier cosa, terminar con una iteración. Y vamos a hacer una iteración, suponiendo que nosotros estamos utilizando los tipos de variables que ya tenemos viendo a continuación anteriormente. Entonces vamos a definir var x como 10 en este caso, y le vamos a dar un punto y coma, x que sea menor a 10, aquí perdón, le vamos a dar x es igual a 0. Nosotros podemos hacer esas iteraciones así tal cual, darle un x más, abrir un ámbito, un ámbito de bloque, ¿ok? Y podemos imprimir nuestra variable. ¿Sí? Y for var x es igual a 0, x sea mayor, sería así. Bien, y se imprimieron todos los ítems de esta parte, ¿ok? Ahora, vamos a suponer que yo cambiara este tipo de variable por let, que también es válido, funciona completamente, pero si yo lo quiero hacer con const, entonces no completa la iteración, porque vemos acá que nos marca un error que no se puede hacer debido a que es de solo lectura y no le puedes ir asignando estos valores del x más. Bien, por eso igual acá nos imprime un 0. Ahora, vamos a dejar esto por acá en let x, y vamos a ver por aquí. Si yo quisiera, en este caso, asignar un var x aquí, también nos va a dar un error, porque ya existe precisamente esa variable x allá dentro de la función. ¿Sí? Si yo el x le doy un -1, haríamos un bucle tanto infinito, x igual a
-1 y le estamos borrando el valor, ¿sí? Ahora, veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo quiero iterar entre estas partes de aquí, dentro del array? ¿Pudiera yo hacer esto? ¿Sería válido que yo hiciera esto y poner por aquí esta parte de acá y ejecutar una iteración dentro de ese valor? Vamos a ver aquí que sea la x sea menor que a.length. Con esto lo que estamos haciendo es decirle que vamos a tomar el valor de length de a, que de hecho si nosotros, bien, en este caso, si quisiéramos intentar esto que tenemos por acá, donde estamos asignando el valor de length, que básicamente es como si quisiéramos hacer esto de acá. Estamos mandando a imprimir el valor de length, de aLength, que sería este de aquí, el cual en sí tiene esta parte de acá, los ítems de aquí, 0 y 1, que serían esos. Si yo hago eso e imprimiera a, vamos a ver por acá, a, y damos el ítem X, entonces nos va a imprimir 1 y 2, que son los ítems entre los cuales estamos avanzando. Vamos a suponer que acá pusiéramos otro ítem, 3, así. Y vamos a ver si podemos hacer una validación como esta de acá. Aquí estamos obteniendo esto. Y aquí nosotros pudiéramos poner type of, así. Y obtener los datos de estas partes de acá. En este caso. Pero aquí igual, esto no nos dio igual un objeto. No nos dio lo que nosotros esperábamos. Vamos a ver esto de acá. Y si aquí le diéramos number, nos debería igual de imprimir esta parte de acá. Y bien, como puedes ver acá abajo, puedes ver que aquí tenemos un string, un número y un string. Nos los respeta. Y también podemos, bueno, poner un tipo de dato o tipar dentro de ese array. Bien, ahora, si yo quisiera, como puedes ver aquí tenemos este objeto, este let symbol si lo estamos viendo, pero si quisiera este objeto verlo tal cual, también tendría que acceder a él en el objeto. Por ejemplo, vamos a ver si yo quisiera acceder a la propiedad interna name, tendría que poner name y pudiéramos ver name. Y de esa forma obtendríamos cada una de las propiedades que nosotros estuviéramos integrando por acá. Vamos a decir que pudiéramos poner por acá age y darle así una edad, y pudiéramos nosotros incluso darle acá con un espacio y ponerle o.age y estaríamos viendo la edad que nosotros tenemos por ahí. Esta incluso creo que le pudiéramos dar ahí sí el type of, y aquí sí nos pone que es número. Así tal cual. Y este lo ponemos algo así. Bien, ahí estamos obteniendo los datos de acá y podemos tipar incluso, y también por acá pudiéramos nosotros darle number y acá añadirle un string y de igual obtener un number en la edad. Bien, ahora vamos nada más a validar que estamos dentro de la grabación. Ya por último, o para validar el ejemplo, si nosotros quisiéramos iterar
dentro de symbol o de valor que tiene estos campos. Por ejemplo, si nosotros diéramos al case, o si quisiéramos iterar dentro de él, vamos a ver por acá, borraríamos este aquí. Y si yo busco valor console log, valor.name, no puedo obtener los datos de ese campo, ya que yo estoy definiendo una propiedad symbol, sin embargo, no estoy definiendo la propiedad name. Si yo hubiera hecho esto acá y le pongo name, name, entonces ahí sí la obtenemos. ¿Ok? De igual forma, si yo le diera por acá a object.case y le diéramos valor y esta parte lo imprimiéramos, podemos ver que acá en las case o en las keys tenemos name, pero vamos a cambiarle aquí a la propiedad, le vamos a poner name 2 y a esta otra de acá también. Como puedes ver, tenemos la propiedad name 2, pero no nos pinta la propiedad name que nosotros estamos definiendo por acá. Esa es una de las desventajas de utilizar simp, que a la vez es una ventaja interesante, ya que puedes declarar una variable o una propiedad y utilizarla dentro del objeto, como quizás algo que no deseas enviar a través de un JSON, por ejemplo, y que quieres que sea una propiedad oculta que solo exista dentro del back para validar ciertos aspectos y que de cierta forma eso no te afecte en tu construcción del JSON o en la respuesta del JSON que tú quisieras enviar. Incluso si lo quisiéramos parsear, esto no va a aparecer. Entonces tiene sus aplicaciones un tanto interesantes, muy poco usables, o por lo menos yo no las suelo usar bastante, pero sí llega a un punto en el cual, por ejemplo, yo quisiera ponerle un session ID y guardarlo de este lado y empezar y no retornarle una respuesta, etcétera. En ocasiones he utilizado lo que es el symbol, perdón. Bien, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Esta incursión dentro del mundo de las variables dentro de JavaScript con algunos ejemplos bastante explícitos, quiero decirlo por ahí. Sé que nos tomó un poco de tiempo, pero espero y te sirva en algo, te ayude y puedas tomarlo en cuenta al momento de crear tus variables y que esto a su vez te permita tener mejores prácticas en cuestión del desarrollo. Sale y vale, chao. Antes de retirarnos, habíamos puesto por aquí, habíamos comentado sobre un ejemplo y decíamos que pudiéramos utilizar el tema del object con const, que es el que tenemos por aquí. Nos daría básicamente el mismo resultado y esto nosotros también lo pudiéramos hacer por separado. Por ejemplo, const o piso 2, darle un igual, definir tal cual nuestro objeto, inicializarlo así, y como puedes ver, si imprimimos nuestro const 2, o piso 2, y acá también le damos o-2, tenemos que, pues bueno, acá no lo... Vamos a borrar esto acá. Acá nos lo está pintando como un objeto. Y tal cual, como no tiene propiedades, nosotros le pudiéramos definir propiedades. Y a pesar de ser una variable const, vamos a suponer que yo quisiera a esa propiedad asignarle un nuevo valor. Vamos a ver. O-2 sería igual a 24. Si hago eso me va a marcar el error, pero sí puedo hacer algo llamado, por ejemplo, o2 y definir una propiedad que sea name
y a ese darle un valor y ponerle algo así. Y en este caso nosotros podemos ver que tenemos este objeto y darle a ese sí también un object, buscar los, digamos, keys que están dentro de él y le damos O2. Cerramos. Como puedes ver, aquí me aparece la propiedad name y si la buscamos podemos ver también bajo 2 que tenemos esa propiedad aquí, en este caso. Bien, de esa forma nosotros, aunque es un objeto, bueno, aunque es una variable constante que no muta su valor al momento de nombrarlo como objeto, las propiedades internas de ese objeto sí las podemos nosotros mutar, sí podemos cambiarlas y estarlas, bueno, tanto alterando, definiendo y instanciando después. ¿Vale? Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero te haya servido. No soy un experto, pero te comparto un poco de lo que he aprendido. Chao.